En este tutorial vamos a crear un control de datos adjuntos. Supongamos que estas personas tienen de irse de viaje, lógicamente, y necesitaremos un determinado tipo de documentación, por ejemplo, el DNI, pasaporte, carnet de vacunación, etc. Entonces, lo que nosotros tendremos de hacer es crear un repositorio en el cual nosotros vamos a coger toda esa documentación y tenerla a mano. Lo que pasa que en este caso Access, con que sabemos que tenemos una base de datos limitada a 2 gigas, tenemos de tener en cuenta que todo lo que nosotros ahora introduzcamos o adjuntemos dentro de la base de datos ocupará espacio. Ser cautelosos en poner muchos documentos en nuestra base de datos. Vamos a realizarlo. Lo único que tenemos ahora de hacer es que, con que tampoco tenemos en la tabla reservas de clientes, tenemos un campo que admita datos adjuntos, tendremos de realizarlo. Para ello vamos a cerrar el formulario reservas de viajes y nos vamos a reservas clientes en modo diseño. Modo diseño, vamos a crear un campo nuevo que se llame documentación y le vamos a dar el tipo de dato adjunto. Guardamos los cambios y cerramos la tabla. Ahora, para nosotros introducir eso en el formulario, vamos a modo diseño en el formulario y seguramente ya tendremos dicho campo puesto dentro de lo que es la lista de campos que tenemos de la tabla. Podíamos hacer dos cosas. Podíamos hacerlo directamente poniendo el campo directamente documentación, lo ponemos arrastrando, o sea que lo podemos poner arrastrando, o vinculándolo con datos adjuntos pero mejor que lo hagamos desde el campo que hemos hecho de la tabla. Vamos a borrar. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a moverlo de sitio. Y vamos a ver cómo adjuntamos archivos dentro de los datos adjuntos. Vamos a guardar. Vamos a vista formulario. Y dentro del cuadro donde hemos puesto el nombre de documentación, si hacemos un clic, nos aparecerá unas flechitas para ir atrás o adelante de los documentos adjuntos o bien para administrar esos documentos adjuntos. Hacemos un clic y nos aparece el cuadro de datos adjuntos donde nosotros podremos agregar dichos datos. Por ejemplo, imaginaos que necesitamos el DNI, con lo cual vamos a agregar. Vamos a imágenes. Aquí tenemos un DNI. Decimos abrir. Y ya tendríamos el documento adjunto. Le decimos aceptar. Ya veríamos una vista previa de dicho documento. Lo que sí que no se verían son los documentos de Word. Por ejemplo, vamos a juntar otro documento. Y vamos a agregar un documento de Word, por ejemplo. Documentos. Vamos a... Caso tema, carta ofertas de trabajo, por ejemplo. Y le decimos aceptar. Fijaros que ahora aquí no se ve el contenido, sino solamente se ve el icono de Word. Ahora podemos ir atrás o adelante de los documentos para ver los documentos, o bien podemos administrarlos haciendo doble clic en la imagen y aquí veremos todos los documentos que tenemos adjuntos, pudiendo bien poder abrir cualquiera de ellos o bien podríamos abrir el documento de Word. También podemos quitarlos, o sea que podemos quitar el documento de Word, por ejemplo.
podemos guardar como este documento en una carpeta, o podemos, si tuviéramos 10 o 12 documentos, podríamos guardarlos todos en una determinada carpeta por si tenemos de hacer alguna inspección o alguna cosa, podríamos tenerlo guardados. Le decimos aceptar y ya tendríamos nuestro control de datos adjuntos.